Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a nuestra sesión número 2 de esta sala 3 de nuestro Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica. Quiero darles la bienvenida esta tarde a tres compañeras que van a estar presentando hoy sus proyectos. Esto enmarcado en la sesión que estuvimos trabajando con el equipo de compañeros en salud en una convocatoria para que se presentaran proyectos y trabajos independientes sobre innovaciones de la sociedad civil en atención primaria en salud y promoción del acceso universal a la salud en la atención primaria a la salud. Tengo el gusto de tener conmigo hoy a tres de las ponentes que nos van a estar presentando el día de hoy. Y quisiera comenzar con presentar a nuestra primera ponente del día. Vamos a hacer las presentaciones individuales y al final de las tres presentaciones vamos a abrir la oportunidad para preguntas y respuestas por parte del público y para que puedan hacer sus comentarios. Entonces, quisiera empezar por presentar a la licenciada Zoe Mejía Nambo. Ella es licenciada en Enfermería por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y diplomada en Metodología de la Investigación y Bioestadística por el Tecnológico de Monterrey. Ella fue directora de operaciones de Medical Impact entre 2020 y 2021, realizando la estrategia logística y gestión de brigadas de médico-humanistas en comunidades que viven bajo algún grado de marginación o vulnerabilidad en diversos estados de la República Mexicana y Colombia, coordinando su ejecución, liderando equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud y representantes comunitarios. Contexto en el cual desarrolló el proyecto que presentará a continuación, en donde actualmente, se desarrolla como asistente de investigación y coordinación de proyectos de la Rator Technology, empresa de tecnología en los servicios de salud digital en multi-actor en el sector de salud. Forma parte del equipo digital de la Red Internacional de Enfermería e Informática, la RIEI, organización enfocada en el uso de recursos informáticos en las prácticas y cuidado profesional. Es vocal de la Red de Informática de Enfermería de México, red de enfermeras y enfermeros que trabajan en favor del uso de la tecnología para la mejora de las prácticas del cuidado profesional. Está convencida de que la enfermería profesional tiene un gran compromiso social de acercar a las personas a su derecho a la salud, protegiendo y favoreciendo el progreso de la salud global. Es promotora del uso de la tecnología, la innovación y el emprendimiento en salud, de la atención integral centrada en las personas, la prevención de la enfermedad y sus complicaciones, así como de la perspectiva y herramientas de la medicina 4P que favorece el bienestar de las personas, familias y comunidades. Habiendo presentado a la licenciada Zoe, me gustaría a continuación cederle la palabra para que pueda hacernos su presentación. Voy a proyectarla yo, Zoe, si te parece bien, y tú me vas diciendo para pasar las diapositivas. Gracias. Ok. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, colaborando, aprendiendo de muchas personas que están poniendo acción a los grandes retos que tenemos en la atención primaria a la salud en Latinoamérica y en muchísimos países. Entonces, les agradeceré ahora que esté la presentación. Agradecerle al comité evaluador del Congreso esta oportunidad para compartir la experiencia que tuve en conjunto con el equipo directivo, las y los voluntarios de Medical Impact, que siempre me gusta mencionar. Hicimos un trabajo en equipo fabuloso y pues les voy a hablar un poco de esta experiencia. Perdón, creo que me sacó por un momento de la sesión. Y puedo compartirla si gustas, ¿eh?
¿Listo? Listo, muchas gracias, Jorge. Si te puedes regresar una, por favor. Bueno, el día de hoy les voy a compartir la experiencia que tuvimos en este proyecto enfocado en la atención comunitaria de la salud mental. Vamos a hablar de algunas lecciones que aprendimos en este, pues, desde la estrategia, la ideación de este proyecto con las intenciones de atender la salud mental en contexto de la emergencia sanitaria por COVID. Espero que sea pues una experiencia que sirva para motivar este tipo de diseños y para motivar también el trabajo interdisciplinario en salud comunitaria o atención primaria a la salud, así como pues voltear a ver a la salud mental a nivel comunitario y poder juntos elaborar soluciones que favorezcan el acceso a los servicios de salud mental, que favorezcan a entender a la salud mental como parte de un bienestar integral de las personas, las familias, las comunidades y las sociedades en su conjunto. Ahora sí, siguiente, por favor. Para iniciar, teníamos que tener muy claro que la salud mental se encuentra un poco como por las sombras, un poco la investigación en tema de salud mental no es tan ardua, no es tan completa como desearíamos. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria por COVID fue un tema que salió a la luz en todos los sectores, en todos los sentidos, incluso en el ámbito comercial, muchísimas empresas y muchísimas compañías empezaron a ofrecer servicios de salud mental o enfocados en salud mental, las aplicaciones digitales en torno al uso de estrategias de relajación, meditación, control del sueño, etcétera, pues también despuntaron en el mercado. Y en tema de investigación, pues hay bastante ya evidencia que nos habla sobre cómo los cambios en el estilo de vida que enfrentamos las personas en diferentes contextos han modificado, han sido un factor de riesgo para presentar situaciones de salud mental, ¿no? Estos cambios de vida, pues sabemos que tuvieron que ver con el confinamiento al que fuimos requeridos para prevenir el contagio comunitario, pero también algunos cambios en la actividad laboral, tanto aquellas personas que tuvimos la fortuna de transitar de un trabajo presencial a un trabajo a distancia, como las personas que desgraciadamente perdieron sus empleos y pues se vieron en dificultades económicas importantes. Dentro de estos cambios, pues también la inestabilidad social, económica, incluso política que llegan a presentar las sociedades al experimentar un contexto de crisis, una emergencia sanitaria, una emergencia por desastre natural, etcétera, pues afecta directamente al bienestar de las personas. Dados este contexto de riesgo, algunas de las manifestaciones menores que se han estudiado en torno a la emergencia sanitaria, no únicamente a las personas que cursaron con la enfermedad en un estado leve, moderado o grave, que es muy interesante saber cómo el virus per se ha generado algunas manifestaciones neurológicas cognitivas, es decir, que se ha detectado la actividad de SARS-CoV-2 a nivel cerebral, que ha generado pues algunas situaciones que conllevan pues también mayores riesgos. Además de los efectos que puede tener esta enfermedad en el cuerpo, es importante analizar cómo el contexto entero de una emergencia sanitaria pues afecta a las personas, ¿no? En estas manifestaciones menores, les decía, pues se presentaron, se aumentaron los casos de ansiedad, depresión, hipocondría, ¿no? Este temor a enfermar, este temor a que enfermaran también las personas más cercanas, unos
situación que ha afectado a gran parte de la población han sido los duelos difíciles, incluyendo, insisto, no únicamente los casos donde las personas perdieron algún ser querido, algún familiar, algún amigo, sino también pues los duelos relativos al estilo de vida que llevábamos antes de tener que tomar estas medidas de distanciamiento social, etcétera. Dentro del panorama de la salud mental en torno a la emergencia sanitaria por COVID-19, tenemos también un sinnúmero o un gran número de situaciones de salud mental desatendidas, como en muchos países. En México se interrumpió la prestación de muchos servicios de salud o se tuvo que modificar los mecanismos a través de los cuales las personas accedían a estos servicios y la salud mental de por sí es una situación desatendida en el país. En torno a COVID-19 fue muchísimo más. Ya les hablaba de las manifestaciones neurológicas cognitivas por SARS-CoV-2. Les invito a acercarse a la evidencia. Últimamente, siempre que hablo algo sobre COVID, me gusta recalcar que es importante que tengamos en cuenta que no solamente es tener la enfermedad o cursar la enfermedad en cualquiera de sus presentaciones, digamos, sobrevivir a COVID, sino también tener en cuenta los efectos que llega a tener el virus a mediano o largo plazo. Ya estamos poniendo sobre la mesa en todas las conversaciones el long COVID o COVID prolongado, que implica no solamente alteraciones cardíacas o alteraciones respiratorias, sino también alteraciones neurocognitivas. Es importante tenerlo en consideración para la nueva prestación de servicios de salud que vamos a estar requiriendo. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a platicar sobre las características de este proyecto que ideamos en conjunto con el equipo directivo de Medical Impact. Decirles que por mi formación como enfermera tengo una perspectiva de la salud como un fenómeno en el que intervienen diferentes factores y que afectan el bienestar o las experiencias de salud que tienen las personas. Por lo que al pensar en una estrategia en la cual pudiéramos atender estas problemáticas, pues llegamos a la salud mental. La salud mental incluye pues este bienestar con uno mismo, pero también el bienestar con los otros y el bienestar con el entorno y el bienestar con lo que hacemos en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, este proyecto fue apoyado por la Secretaría de Desarrollo del Estado de México a través del estímulo para organizaciones de la sociedad civil, lo cual agradecemos muchísimo para haberlo podido llevar a cabo. Siguiente, por favor. Entonces, este proyecto se compuso de diferentes elementos, ¿no? De entrada, Medical Impact es una organización que desarrolla brigadas médico-humanitarias a nivel comunitario en comunidades de difícil acceso, de situaciones de marginación, vulnerabilidad. Es una expertise que se tiene dentro de la organización y que durante el tiempo que estuve en la dirección de operaciones, pues me encargaba de coordinar. En ese sentido, un elemento que para nosotros era fundamental era generar presencia en la comunidad, es decir, conocer a las personas, conocer a los líderes comunitarios, conocer las características estructurales de acceso a servicios, es decir, todo el diagnóstico comunitario lo más completo posible para poder entender o analizar desde diferentes aristas en la problemática que nos presentábamos, que era la atención comunitaria a la salud mental. En ese sentido, planeamos brigadas presenciales que sirvieron para realizar un diagnóstico participativo, un diagnóstico cercano a las personas, además de servir para realizar intervenciones relativas a la salud mental, a la resiliencia en contexto de COVID-19, ¿no? En estas brigadas presenciales no perdimos la oportunidad para prestar servicios de salud en general, en los cuales nos acompañaron también médicos generales que prestaban consulta de primer nivel, se nos unieron voluntarias de
nutrición, que a mí me sorprendieron muchísimo porque eran nutriólogas de la comunidad que prestaban servicios en otras comunidades porque se tenían que trasladar de esa comunidad a otras para su trabajo, ¿no? Y esos 2 días de brigada, pues, funcionaron para que ellas estuvieran ahí, que estuvieran presentes dentro de su propia comunidad. Además de estas brigadas presenciales, se realizó una evaluación cuantitativa de los factores de riesgo a la salud mental, que fue utilizada o es utilizada todavía por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Digamos, cuestionario, esta serie de preguntas tiene el objetivo de estimar el riesgo para presentar problemáticas de salud mental basado en el contexto de emergencia sanitaria, por lo que la mayor parte de sus preguntas pues están relacionadas con. Este instrumento también nos sirvió para corroborar, digamos, de alguna forma, los testimonios que se estaban dando en este diagnóstico participativo a través de grupos focales y entrevistas individuales, tener como unos datos diferentes a los propios testimonios de las personas. Dentro del proyecto se planteó este elemento de seguimiento a distancia, reconociendo la utilidad que pueden tener las tecnologías de la comunicación para ofrecer servicios de salud. Inicialmente, el planteamiento fue que participaran las personas que tuvieran un teléfono móvil o un teléfono fijo en el cual pudieran recibir llamadas de seguimiento para estas intervenciones y para este diagnóstico que estábamos realizando en las diferentes comunidades. Decirles que las comunidades que elegimos rápidamente pertenecen al Estado de México. Enseguida les hablaré un poquito sobre ellas. Y pues como último elemento de este proyecto, en todo momento, fue el motivar este diseño híbrido de intervenciones presenciales, de intervenciones con uso de tecnologías a distancia, que puede ser aplicable para todos los retos que tenemos en salud y en atención primaria y en atención transcultural, etcétera. En términos de telemedicina específicamente, pues son muchas las herramientas que nos proporciona para ofrecer servicios de especialidad, para ofrecer seguimiento a personas que viven con enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, ¿no? Que requieren un control estrecho y que en comunidades de difícil acceso o comunidades que viven bajo algún grado de vulnerabilidad o de marginación, muchas veces tienen que trasladarse grandes cantidades de tiempo para tener una atención incluso general, ¿no? Entonces, el motivar este diseño, el motivar esta perspectiva de las utilidades de la salud digital, de la telemedicina, pues siempre fue un factor muy importante para desarrollar este proyecto. Así como pues motivar el enfoque centrado en la comunidad o centrado en las personas de las comunidades y favorecer la atención multidisciplinar. Siguiente, por favor. Dentro de los resultados, pues tuvimos tres variantes, ¿no? Una de ellas, pues fueron los resultados de estos grupos focales que se realizaron en las comunidades de Ixtlahuaca, Estado de México y Chimalpa el Viejo. Chimalpa el Viejo es una comunidad o una población urbana vulnerable que se encuentra en el municipio de Naucalpan, muy cerquita de Huixquilucan. Sin embargo, tiene características que la han catalogado como una población vulnerable al no tener acceso a ciertos servicios, al no tener acceso a ciertas condiciones dentro de la comunidad, por lo cual fue muy interesante trabajar con esta comunidad tan cercana a nosotros dentro de la Ciudad de México. Por otro lado, fueron los resultados obtenidos de estas encuestas de las que platicábamos. Siguiente, por favor. Antes de hablarles de los resultados per se, quería comentarles cuáles fueron los participantes de este proyecto, entre los cuales encontramos a 4 profesionales de psicología, una profesional que es enfermera especialista en salud mental, 4 de medicina y 1 de enfermería, quienes conformaron este equipo multidisciplinario que acudió a las
brigadas presenciales, y el equipo de psicología de la enfermedad de salud mental fueron quienes dieron el seguimiento a estas situaciones de salud mental que se identificaron a distancia. En las comunidades, como les comentaba, tenemos a Santana Ixtlahuaca, que se encuentra en el Estado de México, pasando Toluca, una comunidad maravillosa que nos trató muy bien y que tenemos muchas ganas de regresar. Chimalpa el Viejo, que les comentaba, población urbana vulnerable que se encuentra en Naucalpan, y al finalizar las intervenciones presenciales, contamos con la participación de 234 personas en 4 sesiones presenciales que se desarrollaron en estas 2 comunidades. Al final, solamente 100 encuestas cumplieron como los criterios para poderlas evaluar, y hubo 25 casos de seguimiento, de los cuales 14 fueron casos, digamos, generales, que no presentaban alguna situación de salud mental en particular, y 14 que fueron quienes presentaron situaciones muy particulares o necesidades muy particulares de atención a la salud mental, por lo que se le consideraron como casos particulares. Para los casos generales se realizaron entre 2 y 3 llamadas de seguimiento, y para los casos particulares entre 2 y 4 llamadas con duraciones incluso de una hora. Siguiente, por favor. Decirles desde este momento que para realizar estas intervenciones que fueron realizadas en diciembre de 2020, tuvimos que realizar la ejecución y la adaptación de un protocolo de bioseguridad que ya veníamos aplicando en otras brigadas desde julio de 2020, para poder realizar estas intervenciones presenciales con la mayor seguridad posible, ¿no? Entonces, todos nuestros voluntarios estuvieron capacitados para este protocolo de bioseguridad, que incluía rutas de entrada, rutas de salida, recomendaciones de distanciamiento social, etcétera. Siguiente, por favor. Dentro de los resultados cualitativos, que son los que les voy a compartir el día de hoy, pues encontramos estas categorías, ¿no? Fue muy curioso que dentro de los discursos que tenían las y los participantes al momento de participar en los grupos focales o en las entrevistas individuales, tuvieran esta claridad en el sentido de que relacionaron la marginalidad o sus condiciones económicas con la sensación de sentirse seguros y sentirse libres, así como con las diferentes estrategias de afrontamiento que identificaban que ellos tenían, ¿no? Dentro de en este sentido, las estrategias de afrontamiento fueron diversas y enfocadas en diferentes problemáticas que las mismas personas identificaron. Dentro de ellas, pues fue la violencia, hubo discursos que hacían referencia a que dentro de sus hogares, por motivo de la convivencia forzada, del confinamiento, de que todos tuvieron que estar nuevamente reunidos en casa la mayor parte del tiempo, pues conllevó a tener relaciones con fricciones, relaciones, digamos, con ciertos o diferentes niveles de violencia, ¿no? Para cada uno de los casos. Algo que nos llamó mucho la atención fue que salió el tema de la delincuencia. Bajo la experiencia de las personas que estaban en estas comunidades, la delincuencia dentro de la comunidad aumentó cuando iniciaron las medidas de sana distancia, y fue un dato muy curioso o interesante, porque no es algo que nosotros teníamos en mente o que teníamos considerado como una situación que podía verse agudizada por la emergencia sanitaria, ¿no? E incluso dentro de estas dos categorías de delincuencia y violencia, pues hubieron casos que mencionaron el asesinato de personas, la presencia del suicidio dentro de la comunidad, cosa que no habían visto con anterioridad, y la misma comunidad relacionaba esta situación con el hecho de no tener una condición económica favorable, que incluso
muchas de estas situaciones ellos pensaban se daba porque muchas personas habían perdido su trabajo en torno a COVID, ¿no? Además de las estrategias de afrontamiento que surgieron, pues fue interesante que al momento de indagar con la actitud frente a COVID, las personas o muchas de las personas tenían como una dualidad en su discurso, una dualidad en esa percepción o en esa actitud. Por un lado, había personas que tenían miedo, que sentían el temor de enfermar, del temor de que enfermaran otros cercanos, y a la vez había otras personas que directamente negaban la existencia de la pandemia, la existencia de una emergencia sanitaria tan importante como para limitar las actividades de las personas, e incluso algunas personas lo consideraban pues una estrategia gubernamental para, ¿no? Como estas teorías que surgieron en todos los contextos, pues en estas comunidades también permeaban estas creencias basadas en poca información o información no muy veraz. Algo que nos motiva o nos motivó en su momento al estar analizando estos datos es que dentro de los discursos surgía la necesidad de las personas por acceder a servicios de salud mental. La constante referencia en que aunque ellos quisieran, no había un personal de salud capacitado en sus centros de salud o incluso en los servicios de farmacia a los que acudían para atender sus situaciones de salud mental. Esta mención fue relevante al hablar de que identificamos algunos casos para los cuales la atención psicológica, la contención que pudieran realizar nuestros profesionales de psicología fue casi de urgencia, ¿no? Que era muy, muy necesario, e incluso con mis colegas de psicología platicábamos al respecto de también esa experiencia como profesional de la salud. Siguiente, por favor. Además de las intervenciones de diagnóstico, se realizaron diferentes actividades de sensibilización de la salud mental como parte del bienestar integral de la persona, como de sensibilización de la violencia y el conocimiento sobre la activación de recursos para la resiliencia personal y comunitaria. Siguiente, por favor. Como les decía, bueno, hubo dos panoramas dentro del seguimiento, los seguimientos generales y los seguimientos particulares que incluyeron situaciones de depresión, de ideación suicida, de violencia doméstica, de relaciones familiares, que sin duda llama la atención que se hayan encontrado pues en estas jornadas muy cortitas, la verdad, de 2 días. Siguiente, por favor. Y pues decirles que durante este periodo de seguimiento, nuestros profesionales de la salud mental dieron seguimiento tanto a través de videollamada como por llamada telefónica, dependiendo del caso de cada persona que podía participar en este seguimiento, y también idearon algunos recursos individualizados para la atención de los casos particulares. Como aprendizaje tuvimos que claramente hubo situaciones de conectividad o problemas de conectividad incluso en las llamadas telefónicas, aunque la funcionalidad de estas herramientas de seguimiento a distancia fue reconocida por parte de los profesionales de salud mental. Sin embargo, para este proyecto en particular se manifestó el factor tiempo, de cuánto tiempo realmente necesitaban estas personas de seguimiento y cuánto lo podíamos realizar en torno a las fechas de entrega de este proyecto, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar, quisiera comentarles estas lecciones de manera rápida y concisa en cada uno de estos temas. Uno de ellos es lo que les mencionaba con anterioridad, la importancia, la utilidad que tienen estos proyectos de diseño de intervenciones híbridas que contengan un componente presencial
dentro de las comunidades de difícil acceso y las de no difícil acceso también, y que puedan incluir pues recursos tecnológicos para favorecer este acceso, para favorecer el seguimiento de expertos a distancia que no necesariamente tengan que viajar 16 horas o las horas que sean consideradas para cada comunidad. En otro sentido, las acciones multiactor que realizamos a través de este proyecto, es decir, a través del apoyo del Estado de México, no solamente con este financiamiento o apoyo para la gestión de este proyecto, sino también el Instituto Municipal de Atención Primaria a la Salud de Naucalpan, quienes pues se unieron a este proyecto y en conjunto realizamos estas intervenciones en la localidad de Chimalpa el Viejo. Estas actividades multiactor son fundamentales para cualquier intervención a nivel comunitario, entonces para tomarlo muy en cuenta. Dentro de las intervenciones respecto al contexto de emergencia sanitaria, pues hemos demostrado que es posible realizar intervenciones comunitarias bajo las recomendaciones de seguridad y bioseguridad que se tengan en ese momento, por lo cual invitamos pues también a las organizaciones a desde este momento estar preparados para que en otros momentos de emergencia, de crisis, podamos actuar y podamos estar ahí donde hay personas que lo necesitan. Y por último, pues nuevamente rescatar, resaltar las intervenciones multidisciplinarias como un componente fundamental en la atención comunitaria a la salud, en la atención primaria a la salud, porque a veces pareciera que se nos olvida que la atención a la salud tendría que ser de forma integral, ¿no? Atender las diferentes necesidades que tienen las personas, las familias y las comunidades en torno a su salud, y no pues únicamente la atención a la enfermedad, que es lo que normalmente hacemos, estamos muy acostumbrados a ver y muy acostumbrados a hacer como profesionales de la salud. Entonces, invitarlos a todas y a todos los colegas de todas las disciplinas que forman parte de la atención primaria, pues que se sumen a trabajar en equipo de forma interdisciplinar. Eso sería todo por ahora. Nuevamente agradecerles a mi equipo, al equipo de Medical Impact, tanto al equipo directivo como a los licenciados en psicología, a la especialista en salud mental que nos acompañaron. Daniela, por ejemplo, vino desde Colombia para hacer esta estancia de voluntariado con nosotros, entonces siempre me gusta agradecerles muchísimo lo que ustedes aportaron para este proyecto. Tu micro, Jorge. Siempre pasa. Muchísimas gracias, Zoe, por tu presentación muy completa, muy interesante el proyecto que se enmarca perfectamente en la atención de una emergencia como la que experimentamos con la pandemia y en un contexto de salud mental como el que tenemos actualmente, con un montón de estigma alrededor del mismo, y es una manera súper interesante de abordarlo. Muchísimas gracias, Zoe. Muchas gracias a ti, Jorge. Aquí seguimos para las preguntas en un ratito. Gracias. Seguiría entonces con la ponencia de impares. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿verdad? Carmen, listo. Voy a comenzar a proyectar tu presentación, ¿ok? Antes que nada, me gustaría presentarte con nuestro público. Carmen Ortiz, con carrera profesional de obstetricia en la Universidad Particular de San Martín de Porres en Lima.
Ha realizado diplomado en orientación en salud sexual reproductiva y además la maestría en salud pública, con mención en salud sexual y reproductiva. Esto ha llevado a ejercer su carrera en el campo de la orientación y consejería en temas relacionados con la salud reproductiva, además de coordinar proyectos sociales en diferentes ciudades del Perú, como Lima, Cusco, Iquitos, Chilcayo. En los últimos 4 años, su experiencia ha sido el trabajo con profesionales que manejan el tema de derecho a decidir de las mujeres, orientación y consejería a jóvenes en métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, VIH, autocuidado de la salud, entre otros temas. Además de apoyo en revisión con materiales educativos, flyers, contenidos para redes sociales, etc. Actualmente tiene el cargo de coordinadora de proyectos de derechos desde el inicio, donde trabaja en EIS, en adolescentes y jóvenes. Con ello, para mejorar, en búsqueda de mejorar el acceso a los servicios de salud amigables para los jóvenes. Bienvenida, Carmen. Voy a proyectar tu presentación. Gracias, Jorge. Bueno, lo primero es agradecer por la invitación que se nos hizo extensiva y también el agradecimiento por haber sido seleccionados para estar como panelistas y poder presentar esta experiencia que tenemos desde Impares como institución, que ya tenemos 45 años trabajando en temas de salud, pero también enfocados a la parte educativa. Creo que sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí te escuchas bien. Perfecto. Entonces, bueno, ya luego el agradecimiento, a ver, vamos a ver si nos... Ahí pueden ver mi pantalla. Al menos, sí. ¿Sí se puede ver? Sí, está bien. Listo. Ok. Entonces, Impares, como les decía, tiene 45 años trabajando en temas de salud sexual reproductiva, también enfocados en la parte educativa, no solamente a población jóvenes, sino a población en general, inclusive a profesionales de la salud, puesto que organizamos varios diplomados en diversos temas, donde los profesionales pueden acudir a nosotros como un eje referente a temas siempre de salud sexual y reproductiva. En ese sentido es que tuvimos la oportunidad de que nos financien un proyecto que se llama Derechos desde el Inicio, Rights from the Start, financiado por una organización en Canadá. Y esto viene ejecutándose desde el año 2020, donde firmamos los acuerdos de subvención, y nos vamos a extender hasta el año 2024. Como para todos afectó el tema de la pandemia, fue todo un tema, así que las actividades han iniciado este año 2021, siempre un poco canalizando y poder ajustarnos a las realidades de cada una de las zonas donde tenemos que intervenir. Siguiente. Entonces siempre tenemos que un poco enmarcar cuál es nuestra situación como país y como muchos países de la zona, es que tenemos un gran problema de salud pública que es el embarazo adolescente. En nuestro país, lo que nos dice la ENDES, nuestra encuesta nacional, es que el 8.2% de adolescentes entre los 15 y 19 años han estado embarazadas alguna vez. Y de estas, el 6.5% ya son madres. Entonces, estas cifras son muy preocupantes porque sabemos que el embarazo adolescente va a traer una serie de problemas y principalmente la deserción escolar, y esto hace que se mantengan en un círculo de pobreza o puedan ser grupos que van a ser captados por otros grupos siempre de alto riesgo. Entonces, la mayor preocupación es poder enfocarnos en estos grupos que son grupos vulnerables, ¿no? Siempre tenemos como referencia a otras organizaciones tipo UNFPA que nos dicen que el embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, el porcentaje es mayor entre los 15 y 19 años comparado con el resto del mundo. Se dice que el 66.5 de cada 1.000 mujeres entre los 15 y 19 años ya han estado embarazadas en América Latina y el Caribe. Sin embargo, si lo hacemos en comparativo con el mismo grupo etario
En el resto del mundo estamos hablando de 46 nacimientos. Entonces, esto nos llama a una gran reflexión y podemos trabajar en estos temas. Siguiente, por favor, Jorge. Entonces, en esta situación de pandemia, el Estado hizo sus mayores esfuerzos para poder ajustarnos y continuar con la parte educativa en general. El 6 de abril del año pasado, el Estado, desde el Ministerio de Educación, lanzaron la plataforma Aprendo en Casa. Fue una propuesta educativa donde se les impartía a los estudiantes de educación básica regular diversos temas educativos. Sin embargo, al inicio no se contempló ningún tema de educación integral en sexualidad. Esto vino un poco unas semanas después, hubo mucha expectativa sobre estos temas de educación. Sin embargo, digamos que no tuvo mucha acogida tampoco. Entendiéndose que también la educación sexual integral ha sido muy golpeada por grupos fundamentalistas, ¿no? Nosotros aquí en el país tenemos muchos grupos que son de extremo, que son de los que le llaman pro vida, entonces hacen una lucha muy fuerte a agrupaciones como las nuestras, a organizaciones como las nuestras, que siempre estamos viendo por el derecho a decidir y por mejorar la salud de las personas, pero en mayor incidencia en las mujeres. Todo esto hace que las cosas cambien en la parte educativa. No habían colegios, como en muchos países, todo fue virtual. Sin embargo, el tema de la virtualidad también traía como consecuencia una gran falencia, que los alumnos no tenían los equipos para conectarse y la conectividad al Internet era muy pobre. Entonces, esto limitó mucho también al tema educativo. Y tuvimos también cambios políticos. Entonces, esto hizo que también se retrasaran mucho de los temas de educación integral y los números de embarazos adolescentes, los números de infecciones de transmisión sexual empezaban a aumentar porque no habían servicios de salud que pudieran brindarles oportunidad de acceso a métodos anticonceptivos o a otro tipo de tratamientos, puesto que la pandemia estaba siendo priorizada en los servicios de salud. Siguiente, por favor. Todo esto, todo el marco que les he presentado, hizo que todos los objetivos del proyecto se vieran un poco modificados a hacerlo de forma virtual, puesto que todo había estado presentado para hacerlo de forma presencial. Pero el objetivo, los resultados nunca cambiaron. Y el objetivo de este proyecto, Derechos desde el Inicio, es mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes, especialmente las adolescentes, y también ayudar a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, básicamente en 5 distritos seleccionados de Lima, que son Jesús María, San Juan del Lurigancho, Atevitarte, Comas y Los Olivos. Estos 5 distritos están ubicados en el departamento capital de la ciudad de Lima. Son distritos donde nosotros como Impares tenemos presencia. Siguiente, por favor. Este proyecto tiene 2 grandes ejes, 2 grandes resultados intermedios, los cuales vamos a trabajar. El primer gran resultado se enfoca mucho en lo que es educación sexual integral, es decir, el aumento en el uso de información. El segundo gran eje es la parte de salud, es ofrecer los servicios de salud a los jóvenes que están involucrados dentro del proyecto. Pero si hablamos de este gran resultado, el primer gran resultado cuando hablamos de educación sexual integral, tenemos que mencionar que es el aumento en el uso de la EIS con enfoque siempre de género, que es una gran preocupación para nosotros y también debería serlo para los grupos del Estado. En este sentido, lo que tenemos que hacer o lo que hemos hecho es buscar instituciones involucradas o que estén de acuerdo con las actividades del proyecto, considerando en primera instancia el número de alumnos del colegio, también la distancia que hay entre los colegios y las sedes del Impares, la apertura que deben de tener los directivos de cada institución educativa y los directores de los centros educativos.
Otra de las cosas es que nosotros como institución tenemos un grupo que se llama Centro Juvenil Futuro, donde a ellos se les prepara con ciertos módulos educativos y estos módulos han tenido que ser actualizados en educación integral de la sexualidad para poder dirigirnos a los estudiantes de los colegios porque las edades son diferentes. Para la educación básica nosotros tenemos las edades entre los 12 años hasta los 17 años aproximadamente. Otra de las actividades que se han tenido que hacer es elaborar un mapeo de actores sociales porque necesitamos aliarnos con otras organizaciones y tenemos que ubicarlas dónde están, si están de acuerdo para poder trabajar y hacer una alianza o articulación con estas organizaciones y poder cumplir los objetivos planteados. Muchos desafíos que hemos encontrado ha sido poder llegar a los docentes y también a las familias a través de estrategias virtuales. La presencialidad, nos hemos acostumbrado, y esto va a suceder en muchas organizaciones, nos acostumbramos a la presencialidad. Pero esta situación de virtualidad, del uso de redes sociales, la difusión de los materiales por correo electrónico, lanzar en nuestras propias redes sociales diversas informaciones en flyers que estén siempre referidas a temas de sexualidad, se hizo bastante complicado al inicio. Los jóvenes o los docentes muy poco accedían a esta información. Solicitaban estos materiales, los solicitaban impresos, pero ¿cómo hacérselos llegar si no los podíamos agrupar por el tema de la pandemia? Otro de los desafíos también ha sido poder implementar estos cursos de educación integral en sexualidad a los mismos colegios o la misma currícula educativa. Eso es, hasta ahora nos es un gran problema, pero hemos tratado de ver la forma de, con los directivos, con los mismos docentes, nos den la apertura y poder realizar este tipo de actividades. Y además, debemos promover también algunos espacios sobre sexualidad para poder despejar dudas y también de construir algunos estereotipos. Pero todo esto que les menciono, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es el trabajo que realizamos a través del proyecto Derechos desde el Inicio? Y ahí te pido la siguiente, Jorge, por favor. Esta parte de cómo lo hacemos, hay dos grandes estrategias y la primera es la sesión de capacitación para docentes líderes y para jóvenes líderes de los centros educativos de educación básica regular, llámese la etapa, nosotros le llamamos la etapa secundaria. En estos casos, nosotros lo que hacemos es brindarles a estos jóvenes y docentes líderes 12 módulos de capacitación. Estos módulos de capacitación tienen toda una malla curricular, todo un temario, cada sesión dura aproximadamente 1:30, y al finalizar estas 12 sesiones, estos líderes deben hacer réplicas a sus pares, ya sean a otros docentes o a sus compañeros de aula. Luego tenemos otra forma, otra estrategia, que son las sesiones de sensibilización, que son sesiones o talleres únicos que están dirigidos a los demás alumnos de cualquier institución educativa. Podemos acercarnos a las universidades o institutos de educación superior, es decir, los institutos técnicos, a los líderes y lideresas comunitarios y a redes de mujeres, es decir, a activistas, a grupos que siempre están buscando a otras personas que también manejen los temas de educación sexual integral, a mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres. Entonces, nosotros nos encargamos de dar sesiones de capacitación a los líderes y de sensibilización, que es un poco más masivo, a los demás grupos que les mencionaba. La siguiente, por favor. Y hasta el momento, en todo esto que les menciono, nosotros hemos organizado ya 3 grupos de graduados, es decir, de capacitaciones con 12 módulos ya entregados, dirigidos a 45 docentes y estudiantes líderes. Y los grupos sensibilizados hemos tenido un mayor número, puesto que ya es para grupos mucho más grandes, ¿no? Tenemos ya 143 docentes sensibilizados, estudiantes, 360 estudiantes sensibilizados. Nos dirigimos un poco también a los padres, madres y tutores, un poco para cerrar el círculo de educación integral en sexualidad. Hemos tenido más de 100 padres y tutores, y los miembros de organizaciones sociales comunitarias, como las activistas o las lideresas comunitarias, en promedio 260 personas.
La siguiente, por favor. Todo esto que les menciono es de parte, son capacitaciones que las hemos tenido que hacer como ustedes las evidencian de forma virtual. No son capacitaciones solamente donde se dicten los temas, digamos, con presentaciones, sino tenemos que hacerlos muy interactivos porque se presentan muchos jóvenes también y los hacemos con plataformas o con aplicaciones gratuitas, puesto que la limitación en el tema del acceso al Internet es muy complicado. Lo hacemos con Padlet, con Jamboard, a veces usamos otro tipo de aplicativos que ellos ya estén acostumbrados a usar y también nos hemos colgado un poco de esta plataforma de Amazee, donde tienen muchos videos educativos que están dirigidos a jóvenes y que a veces no tienen esta carga tan fuerte de lo que es sexualidad, ¿no? La siguiente, por favor. Lo mismo, ustedes ven los talleres de sensibilización, que ya son un poco más grandes estos talleres, y también las sesiones de capacitación para los profesionales de la salud, pero siempre con una persona que sea experta en el tema, ¿no? En este caso lo hicimos en colaboración de una reconocida abogada en nuestro país, y estoy segura que también en otros países, que es Jenny Dador, donde nos brindó capacitaciones a 12 profesionales de la salud de la institución. La siguiente, por favor. Y bueno, ya esta situación de pandemia nos ha permitido hacer algunas sesiones presenciales con jóvenes. Es muy interesante, creo que los que están presentes y trabajan con jóvenes saben que es muy enriquecedor poder participar de estas sesiones de sexualidad con los jóvenes, y lo hemos hecho en algunos colegios donde se les invita a los estudiantes a participar de solo un día de una actividad presencial. La siguiente. Y como resultado 2, tenemos el mejorar los accesos de servicios de salud para los jóvenes, brindándoles servicios amigables. Eso es lo más importante. Esta intervención también es en los 5 distritos que al inicio había mencionado, puesto que tenemos en cada uno de ellos un policlínico de impares, donde a los jóvenes se les puede hacer mucho más sencillo acudir a estos establecimientos y no tener que desplazarse mucho más lejos. La siguiente, por favor. En este sentido, Impares tuvo también que reinventar un poco y poder mejorar su aplicativo, mejorar su plataforma para poder sacar las citas, hacer los pagos en línea. Y este tipo de cosas hizo que muchas veces empezaran a aumentar las atenciones a jóvenes. En este caso, para el año 2021, al 30 de septiembre, hemos tenido un promedio de 11.122, ahí nos hemos comido un 1, 11.122 usuarias de jóvenes a la fecha, ya sea por consejerías o por consultas o por exámenes de laboratorio. Es un buen número, puesto que el año pasado, en una situación de pandemia donde se vieron cerrados muchos establecimientos de salud por un tema de aforos, nosotros nos hemos reinventado con diferentes estrategias para poder captar nuevamente a estos usuarios y poderles brindar servicios que en otros espacios, en otros establecimientos no encuentran. También dentro de estos servicios, y lo hemos querido separar porque es muy importante saber que los jóvenes sí acceden a servicios de métodos anticonceptivos de larga duración, y en lo que va del año hemos tenido 560 usuarias con el uso de métodos de larga duración, ya sean en el tema de implantes o de dispositivos intrauterinos. Pero como sabemos que hay una realidad, y es que los jóvenes no tienen el mismo poder adquisitivo de una persona adulta, puesto que muchos de ellos no trabajan, hemos subvencionado algunos servicios por el proyecto, y esos recién han sido en estos 2 últimos meses, y hemos tenido una subvención para 59 usuarias sin métodos de larga duración. Y como actividades extramurales, es decir, campañas, esta situación de pandemia nos ha permitido un poco salir a campo. Hemos tenido 431 personas atendidas entre consejerías e información. Inclusive llevamos algunos juegos para que los jóvenes puedan acudir a estos servicios de campaña, ¿no? Y en alguna oportunidad también hemos tenido la colaboración de otros proyectos donde nos han donado algunas pruebas de VIH y hemos podido salir a campo con estas pruebas y hacer el tamizaje respectivo. La siguiente, por favor.
Igual lo mencionaba, nos hemos tenido que reinventar desde Impares, hemos sacado píldoras informativas, así las llamamos, hemos tenido participaciones juveniles, siempre invitándolos a que puedan acceder a los servicios de atención básica, de atención primaria en salud, a los jóvenes básicamente. ¿Por qué nos estamos enfocando en los jóvenes? Porque los demás establecimientos de salud, a pesar que en el Perú tenemos una norma técnica aprobada por el Ministerio de Salud donde nos indican que los jóvenes desde los 14 años pueden acceder a un servicio de salud gratuito del Ministerio y solicitar consejería y también pueden solicitar métodos anticonceptivos y hasta de larga duración sin el acompañamiento de sus padres, no son atendidos. Entonces, si no son atendidos, ellos deben de buscar y nosotros como Impares tenemos que recibir a estos grupos que no son atendidos y darles, orientarlos y proporcionarles algunos métodos que ellos puedan estar necesitando. Entonces, para ello, las publicaciones que hacemos en redes sociales es con promociones, hacemos webinars para que los chicos sepan que pueden acudir a nuestros servicios o que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos y los exijan en establecimientos de primer nivel, que son los establecimientos que brindan atención básica, atención primaria de salud. Y también todo esto se enmarca en algunas frases teóricas, ¿no?, sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, que ya sabemos que todo está enmarcado dentro de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Y ahí les muestro también estas actividades presenciales que hemos tenido. Siempre nos dirigimos, digamos, que a jóvenes, pero en la calle, ustedes saben, se acercan también personas de diferentes edades y siempre les damos las consejerías que ellos requieren. El 28 de septiembre tuvimos una participación juvenil también en referencia a lo que es el aborto seguro y el aborto libre. Hicimos una incidencia ahí en calle con una banderola y esto es de los jóvenes. La idea aquí siempre es trabajar con jóvenes, para jóvenes, que es la mejor estrategia para poder acceder a estos grupos. La siguiente. Bueno, y ahí les comparto nuestras redes sociales. En este momento estamos haciendo un concurso de TikTok para los jóvenes que residen en Perú. Ya esperemos que podamos hacerlo para otras zonas también. Es un concurso donde vamos a tocar 2 temas básicamente, que es uso de métodos anticonceptivos y prevención de embarazo adolescente. Lo que buscamos es que incentivar en los jóvenes que ellos puedan usar este tipo de plataformas, que sabemos que las usan mucho, que hagan un video, que editen este video, que busquen información fidedigna, confiable, lo compartan con nosotros y nosotros, aparte de poder brindarles los premios que ya están establecidos, invitarlos a diversas entrevistas, compartirlas en redes sociales. Nosotros como institución tenemos muchas organizaciones aliadas que sabemos y estamos seguros que van a compartir estos videos, que siempre van a ser videos educativos. Entonces, eso es nuestro aporte desde el proyecto para la atención primaria en salud. Sabemos que esto siempre está relacionado a la parte educativa. Esperemos que esta experiencia alguno de ustedes la pueda replicar y tengan, así como nosotros, la oportunidad de ser financiados, ustedes también puedan tener algún financiamiento y replicarlo en cada uno de sus países. Muchas gracias. ¿Me escuchas ahí? Acá estoy ya. Perdón, no me habían puesto en la pantalla, pero muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación. Interesantísimo el trabajo que están haciendo en Perú, particularmente en Lima, con la organización Impares y con este proyecto de atención a adolescentes y jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva, en un contexto, justo en un contexto igual de complejo como la pandemia, ¿no? Al igual que la presentación anterior de Zoe, atendiendo otro tema que es relegado, digamos, de alguna manera por la pandemia y por el aislamiento y el saber de la importancia de seguir trabajando con los jóvenes. Muchísimas gracias, Carmen. Pasamos entonces a nuestra última presentación. Déjenme ver si la tengo por aquí.
Debe ser esta de acá. Hola, Sara. ¿Me Hola, escuchas bien? bien, Perfecto, Sara. Voy a comenzar a proyectar tu presentación, ¿ok? gracias. Ok. Listo, la veo. Pues buenas tardes, les agradezco mucho el espacio que me brindaron para compartirles este proyecto terminal de la maestría, que se trató de una iniciativa educativa para el autocuidado de la diabetes mellitus en usuarios más aguas que acuden a la Clínica de Salud Intercultural, esto en San Felipe del Progreso, Estado de México. ¿Me puede regalar la siguiente, por favor? Como un contexto general acerca de la diabetes tipo 2, ¿sigo viendo la primera? Sí, ahí muchas gracias. Como un contexto general, les comentaba acerca de la diabetes tipo 2. Bueno, pues esta representa el 90 al 95% de todos los casos y el resto se divide en tipo 1, gestacional y asociada a otras causas. Esta enfermedad representa una altísima prevalencia a nivel mundial, pero los países que tienen las cifras más altas son China, India, Estados Unidos y acá en Latinoamérica, Brasil y México. Nuestro país en quinto lugar. De acuerdo con datos del ENSANU 2018, se reportó que 8.6 millones de personas mayores de 20 años están diagnosticadas con diabetes, pero es importante también mencionar que México tiene una de las tasas más altas a nivel mundial de no diagnóstico, donde cerca del 30% de personas sí, les comentaba que donde cerca del 30% de personas que tienen este padecimiento desconocen que lo tienen, entonces esto significa que cuando llegan a recibir atención médica ya presentan alguna de las complicaciones. En relación a cómo se comporta la diabetes en población indígena, en algunos países donde se ha estudiado a mayor profundidad esas poblaciones, se ha visto que afecta en mayor proporción a la población indígena en comparación con no indígena, además de que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad, que también eso se vuelve como en peores condiciones de salud, además de que reportan experiencias negativas como por ejemplo de maltrato. En las investigaciones que se han realizado en nuestro país, pues la información es muy variable. Por ejemplo, las prevalencias que se reportan como más altas las tienen los mixtecos en Baja California con el 26.2%, lo cual significa que no están viviendo en su comunidad de origen, son migrantes. Y también los yaquis de Sonora con el 18.3%, y las prevalencias más bajas las tienen los tepehuanos, huicholes y mexicaneros. Se ha identificado también que existe como un aumento más alarmante de estas cifras de personas que viven con diabetes en esas poblaciones, y esto debido a los cambios en el estilo de vida, a la transición alimentaria que se está viviendo también en las comunidades donde se están consumiendo alimentos de alto contenido calórico y se está dejando también de lado la dieta tradicional, además de que tienen menor actividad física, y esto se conjuga con baja escolaridad, dificultades económicas que dificultan el acceso a alimentos variados, frescos, y también pues a buscar atención médica de forma oportuna. ¿Me puedes regalar la siguiente? Gracias. Existen diversas estrategias que están encaminadas a hacer frente a esta condición de salud, como Prevenims, Preveniste también, los grupos de ayuda mutua, unidades especiales médicas para enfermedades crónicas, entre otros programas que se han implementado, pero la evidencia demuestra que no ha sido suficiente y que el control de la diabetes no se está logrando. Estas estrategias educativas o una estrategia educativa como la que presento busca coadyuvar a la atención de esta enfermedad por medio de la educación. Y bueno, esto es importante porque este padecimiento representa una gran carga para el sistema de salud, eso en cuanto a costos, y también existen otros costos no monetarios como la disminución de años de vida productivos, el deterioro que existe en la calidad de vida de la persona que está viviendo con esta enfermedad y también de su familia, así como el riesgo aumentado de muerte prematura. Como seguramente ustedes saben, no existe una
un registro acerca de cómo se comporta este padecimiento en las poblaciones indígenas en nuestro país, a reserva de las investigaciones que se han realizado de pronto en poblaciones muy específicas. Sin embargo, bueno, esta iniciativa se dirigió a personas más aguas que acuden a la Clínica de Salud Intercultural. Y bueno, esta población es una de las más numerosas de las 5 que existen en el Estado de México y que comparten características de vulnerabilidad con aquellas que ya han sido estudiadas. ¿Me pueden regalar la siguiente? Por ello, el objetivo general que planteamos fue desarrollar e implementar una iniciativa educativa que incluya los conocimientos y las prácticas de autocuidado en personas más aguas en esta clínica, y planteamos 3 objetivos específicos. El primero de ellos fue identificar los conocimientos y las prácticas, esto por medio de entrevistas semiestructuradas. Después se implementaron las sesiones educativas para mejorar los conocimientos y las prácticas de autocuidado, y por último se valoran los cambios en el conocimiento y autocuidado de la diabetes. La siguiente, por favor. Bueno, este estudio se trató de una iniciativa no experimental que estuvo basado en la pedagogía constructivista y que tuvo una medición pre-post en el mismo grupo. La siguiente, tiene transición, entonces si le puedes ir dando clic, por favor. La población de estudio fueron personas más aguas que tenían diagnóstico de diabetes tipo 2, la selección fue por conveniencia, y para el análisis de la información de forma cualitativa se realizó la codificación del discurso y se ordenó esto en matrices en Excel, y para la forma cuantitativa se utilizaron medidas de tendencia central de 2 instrumentos que se utilizaron, que uno fue el cuestionario de conocimientos en diabetes tipo 2 y el otro fue la escala de actividades de autocuidado. La siguiente, por favor. Ahora les voy a presentar en esa tablita tenemos los temas más relevantes que consideramos de las entrevistas y tratamos de hacer una comparación entre lo que mencionaron los usuarios y los prestadores. ¿Le puedes dar un clic antes? Gracias. Para los usuarios, ellos conocen este padecimiento como que el azúcar sube y también identifican que es un problema que requiere atención médica. Sin embargo, los prestadores que los atienden mencionan que existe poco conocimiento de la enfermedad y que, aunque existe conocimiento, no hay interés. Ahora sí, clic. Como causas acerca de la diabetes, mencionan principalmente enfermedades de filiación cultural como susto y coraje, y también lo atribuyen a otras situaciones emocionales. Solamente una de las personas entrevistadas lo relacionó con estilos de vida, concretamente con alimentación, y los prestadores mencionaron que es porque tienen familiares que viven con diabetes. En este testimonio, esta mujer nos comenta que sufrió violencia doméstica, que se asustaba, tenía también coraje de que estuviera viviendo eso y piensa que fue a raíz de eso que tuvo diabetes mellitus. En cuanto a, ¿puedes darle clic? En cuanto a la actitud que se tiene hacia el autocuidado, los usuarios mencionan que es cuidar su alimentación, realizar actividad física y estar tranquilas, también cuando pueden trabajar, que no tienen sueño, no tienen cansancio y pueden realizar sus actividades. Los prestadores identifican que existen pocas actividades de autocuidado y pueden destacar el uso de plantas medicinales, y como un elemento interesante fue que utilizan productos del campo, por ejemplo, como el pulque, como un remedio para la diabetes. El siguiente. En este testimonio, este prestador nos menciona que aunque las personas de la región tienen acceso a productos del campo, él ha observado que lo consideran como algo de menor categoría y que cuando tienen la posibilidad de acceder a productos industrializados, los prefieren. El siguiente, por favor. En cuanto a el apoyo social que perciben acerca de el apoyo familiar que perciben para estas personas que viven con diabetes, mencionan que principalmente es en la compra de medicamentos y también en los cambios que realizan en la alimentación, esto principalmente de los hijos, y donde no perciben apoyo es de sus parejas masculinas. En relación a los prestadores, mencionaron que no hay apego precisamente por la falta de apoyo familiar. Por favor. Si me ayudas con un clic. Muchas gracias. En cuanto a... no, sigo viendo el apartado de norma subjetiva. Uno antes. Ahí, gracias. En este testimonio, esta persona menciona que ella quiere hacer cambios en su alimentación y preparar la comida de otra manera. Sin embargo, no recibe apoyo de parte de su pareja, lo cual pues hace que no pueda realizar de pronto los cambios que en la clínica le están recomendando. En relación al control percibido, se indagó acerca de 5 comportamientos de autocuidado. Uno de ellos es la alimentación,
y mencionan que ellos pues consumen lo que está a su alcance, aunque tengan información acerca de pronto las porciones y los alimentos que deben consumir, ellas que consumen lo que tienen. En cuanto a actividad física, observamos que existen dificultades para diferenciar actividad física y en ejercicio, y que la población es altamente activa de acuerdo a las actividades que realizan en el campo. En relación a la toma de glucosa, fueron variables desde algunas personas que mencionan que prefieren no enterarse de cómo se están comportando sus niveles de glucosa, y otras personas mencionaron que si tuvieran los materiales y se les enseñara cómo ellas podrían tomarse hacerse el automonitoreo de la glucosa. En relación a la toma de medicamentos, solamente una persona nos mencionó que existe desconfianza acerca de los medicamentos, y también hubo muchos comentarios acerca de la falta de medicamentos por parte del centro de salud. En relación al cuidado de los pies, también fueron variables, desde que no sabían cómo realizarlo, y algunos nos mencionaron ejemplos. ¿Puedes pasarme la siguiente? En ese testimonio, uno de los prestadores mencionan que ellos no tienen ninguna barrera para acceder, por ejemplo, al tratamiento. Siguiente. También otro testimonio mencionan que no se están atendiendo porque no les interesa su salud. De forma muy general les voy a plantear en qué consistió la iniciativa educativa. Se acordaron previamente los días y las horas en las que ellas podían asistir a las sesiones y se conformaron 3 grupos, esto por la situación de la contingencia sanitaria. Cada grupo tuvo 10 horas de sesión, y se buscó que en esas sesiones fuese un espacio para que ellas pudieran expresar sus ideas, las experiencias, y también un elemento que quisiera comentarles es que no se estandarizó de pronto el tiempo que tenían viviendo con diabetes, y esto más que una debilidad se volvió una fortaleza, porque justamente la diferencia de años que tenían viviendo con diabetes hacía que pudiesen enriquecer mucho más las experiencias de pronto con las otras compañeras. Y también se propició que ellas estuviesen participando de forma activa, darles voz a sus conocimientos, a cómo ellas han estado viviendo con la enfermedad, y también en cada una de las sesiones hubo como un momento de saberes previos de qué es lo que ellas identificaban, como por ejemplo autocuidado en la alimentación. La siguiente. Ahora les voy a presentar, casi ya para cerrar, las diferencias que encontramos en los 2 cuestionarios que aplicamos, que uno fue el cuestionario de conocimientos. En la medición PRED tuvimos un puntaje de 11.9 y en el POST de 13.6. Pareciera de pronto que esto, la diferencia en significancia estadística de pronto no nos dio los resultados que se esperarían de pronto en una medición cuantitativa, pero sí observamos que hubo un aumento en los conocimientos, por ejemplo, en esta de conocimientos generales de la diabetes, y especialmente en la pregunta acerca de si la diabetes es causada por falta de insulina. ¿Puedes darle transición, por favor? Clic. Y también, también en la pregunta 9, me parece. En la pregunta 10, donde hubo más cambio de conocimientos. Sí, la siguiente. El siguiente instrumento es la escala de autocuidados en diabetes, que midió los 5 comportamientos que nosotros trabajamos en las sesiones. Por ejemplo, aquí en la alimentación observamos que hubo un aumento del reporte de las personas donde mencionaron que tenían un régimen saludable, y también que aumentaron el consumo de frutas y verduras, y hubo una disminución en el consumo de carbohidratos simples como harinas y azúcares. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto a actividad física, también en la primera columna, donde dice 5.8, se nota un aumento en el número de días que reportaron realizar actividad física. Y en relación al monitoreo de la glucosa, esta fue una excepción, porque cuando hicimos la aplicación del cuestionario, precisamente habían acudido recientemente a una revisión médica y les habían monitoreado la glucosa. Sin embargo, esto no es lo común. Generalmente pasa mucho tiempo en las que ellas se pueden monitorear la glucosa, y esto es por falta de materiales en los centros de salud o en la propia clínica. Siguiente. Uno más, por favor. La otra escala de comportamientos de autocuidado fue el cuidado de los pies,
Y bueno, aquí se indagó acerca del número de días que se revisaban sus pies en una semana, también los días que se los lavaban y si secaban entre sus pies. En todos observamos que aumentó el número de días que ellos reportaban hacer estas actividades. En relación a la toma de medicamentos, esta fue la que salió con los mejores puntajes y solamente hubo una disminución, por ejemplo, en donde pueden ver el número 2 en la sección de preguntas, menciona que si las personas se toman el número de pastillas que el médico les indica para la enfermedad y el reporte es menor, esto de pronto pudiese prender un foquito rojo porque las personas sí se están tomando el medicamento diario, pero no la cantidad ni en los horarios que el médico les indica. Siguiente, por favor. También observa en este instrumento se indaga acerca del consumo de cigarrillos, solamente esto lo observamos en el hombre que participó en la iniciativa, y el consumo de alcohol también es algo que no lo mencionaron en las entrevistas y sí salió en la aplicación de cuestionarios donde lo utilizan como un remedio para bajar los niveles de glucosa y bueno, menciona que lo consumen de 1 a 3 veces por semana y en el cuestionario post reportaron que disminuyeron su consumo a solo un día. Esto también nos mencionaron que son 2 bebidas, uno es el pulque y el otro es la cerveza que la toman, la dejan toda la noche y le llaman serenada, la dejan toda la noche en un vaso y la toman en ayunas al día siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar con esta presentación, como conclusiones de este trabajo, rescatamos que el origen de este padecimiento lo identifican con enfermedades de filiación cultural como pueden ser el susto y el coraje, estas entendidas como unas entidades etnoculturales y que ya han sido investigadas también en otras etnias de nuestro país y de América Latina, y donde se ha destacado la importancia de que se considere de pronto la cosmovisión para que las personas puedan tener un mejor apego a tratamiento. En cuanto a la atención, dentro de la población que realizamos esta iniciativa, acuden a 2 instancias. Uno son los centros de salud oficiales, que son los de ISEM, y también a la Clínica de Salud Intercultural, que les ofrece un tratamiento complementario al farmacológico, como es acupuntura, herbolaria y temazcal. En relación al conocimiento, las actividades de autocuidado, los comportamientos de autocuidado que salieron con los mejores puntajes fue alimentación y actividad física, también toma de medicamentos y en menor medida las personas se identifican como actividad de autocuidado el monitoreo de la glucosa y el cuidado de los pies. Esto, a la hora de triangular la información, nos resultó muy relevante que también los prestadores son, en ese orden, es el que donde ellos mencionaron las recomendaciones que les dan a los pacientes, lo cual significa que las personas sí están siguiendo las recomendaciones que el personal de salud les indica y que hace falta mayor capacitación y conocimiento acerca de las actividades de autocuidado y que esto se vuelve sumamente relevante, por ejemplo, en una condición como lo que estamos viviendo de COVID-19, donde la atención en los centros de salud no es de forma regular. Y bueno, respecto a la valoración de la iniciativa, también quisiera aquí hacer un énfasis importante debido a que esta iniciativa le resultó novedosa, atractiva, también en cuanto a la valoración del proceso que se hizo y de cómo les parecían las sesiones. Mencionaron como muy importante que hubiese un reconocimiento de sus experiencias y también mencionaron el contraste que veían de pronto en donde un espacio les permitiera expresarse y compartir lo que ya sabían, donde se les considere como sujetos o como personas que pueden, que tienen conocimientos y que esos conocimientos se pueden sumar a los que tiene el personal de salud y bueno, en contraste con lo que habían vivido, por ejemplo, en las pláticas que recibían anteriormente en el programa de Oportunidades o Prospera. Bueno, espero haberme ajustado al tiempo y bueno, por mi parte eso es todo. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Jorge, sí, te escucho perfecto, ¿qué tal? Genial. Excelente.
Gracias, Sara, por tu presentación. Diego, ¿tú tienes tu presentación a la mano ahí? La tengo, sí. La puedo Genial. compartir. ¿Quieres que intentemos que tú la proyectes? Ok, perfecto. Sí, perfecto. Yo la puedo proyectar ahora. Súper. Es importante que le des compartir y luego la pantalla completa. Creo que ahí estamos, ¿no? ¿Puedes darle pantalla completa? Es un PDF. Es una diapositiva, pero ahora mismo Ándale, mira, ahí está. Súper. Ahora sí. Bien. ¿Sí la pueden ver bien? ¿Sin problema? Yo la puedo ver, sí. Ahí está, creo, excelente, ¿verdad? Sí. Ok. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias Oye, por... disculpa, Diego, antes de que empieces, necesito hacer tu presentación rápidamente. Diego Portillo es psicólogo y magíster en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano, postulante admitido en el Master of Medical Science of Global Health Delivery de la Harvard Medical School. Diego Portillo cuenta con experiencia en investigación y gestión de proyectos orientados al desarrollo infantil temprano, discapacidad y primera infancia, salud pública y enfermedades no transmisibles en población adulta. Diego, bienvenido. Adelante, ahora sí. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y a todos los organizadores de este importante congreso. Qué bueno que estamos hablando desde Hispanoamérica, desde Latinoamérica, sobre estos temas, ¿no? Yo lo que voy a comentarles, y trataré de ser lo más breve posible, es sobre una investigación que estuve haciendo en los últimos años y justamente coincidió un poco con el inicio de la pandemia por la COVID-19. Entonces, de alguna manera, todos estamos un poco configurando nuestras experiencias de vida y de trabajo, de investigación, también en relación a la pandemia de la COVID-19, ¿no? La investigación que yo quiero compartirles tiene que ver mucho con la atención primaria en salud, pero también con problemas de gestión y temas de articulación de servicios que ocurren, digamos, en los espacios en los que la población, al menos la población más vulnerable, transita y vive, ¿no? Voy a hablarles de ruta de servicios de atención a partir de la percepción de madres que tienen, que son madres gestantes y además que tienen hijos en el primer año de vida. En un distrito de Lima en el que he trabajado mucho tiempo, yo quería conocer cuáles son cuáles son las percepciones que tienen las madres de los servicios por los que ellas tienen que pasar durante todo el tiempo. Y me gustaría que imaginemos a una persona que está gestando y que está en los últimos 3 meses del embarazo, y que además a otro grupo de mamás que tienen hijos menores de 1 año. Todo este grupo de mujeres que pasan, digamos, por esta situación en Perú, como en México seguramente, porque he conocido mucho también el sistema de salud de México, pasan por diferentes estadios para poder ser atendidas. Algunas ideas claves introductorias al tema rápidamente es que cada vez se han venido fortaleciendo más los lineamientos para regir el bienestar de los niños en la sociedad. Hay toda una evolución social, antropológica del tema, y desde el lado de la salud también, ¿no? Cada vez se atienden o se intenta atender más tempranamente las necesidades de los niños, y se intentan también incluir y considerar mejores prácticas para el desarrollo de los niños, ¿no? Hace poco hablábamos con un grupo de investigadores, por ejemplo, del tema del camplaje tardío, ¿no? Cortar tardíamente el cordón umbilical para asegurar que todos los nutrientes finales terminen ingresando al cuerpo del niño, ¿no? Eso ya podría marcar una diferencia en el desarrollo de estos. Entonces, Latinoamérica, en este caso, tomo como ejemplos a Chile y Colombia, han incluido mucho de estos trabajos. Se está haciendo todo un esfuerzo en general en los países por trabajar cada vez de manera articulada, porque los diferentes sectores estén atendiendo a los niños, al menos en este primer año de vida. O también se habla de los primeros 1000 días de vida, ¿no? Que son como muy, muy, muy importantes
en este caso los 3 primeros años de vida de los niños, ¿no? En nuestro país, en Perú al menos, la ruta se configura de la siguiente manera. Es decir, si yo quiero asegurarme que mi niño o mi niña tenga una buena atención respecto a su desarrollo, el primer año de vida va a estar intrínsecamente relacionado a la salud de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, muchos de la atención empieza aquí, en el punto 1, en un control gestacional que yo puedo realizar en un centro de salud, y luego para un siguiente paso de nacimiento puedo pasar a un servicio hospitalario, y luego hay una oficina aquí que se encarga del proceso de identidad de las personas en Perú, que la conocemos como la RENIEC. Entonces ya te dan tu partida, validan tu partida de nacimiento, tu acta de nacimiento de niño o niña vivo o viva, y te dan un DNI, que es un documento nacional de identidad, y con ese luego puedes acceder a casi todos los servicios que se presentan, ¿no? O que el Estado brinda. Luego hay un proceso donde también puedes acceder, que es el control del crecimiento y el desarrollo, llamado Niño Sano, que elaboramos a partir de los centros de salud también. Y luego hay otros servicios de salud y de cuidado y de educación a los que podrías acudir, ¿no? Existe un programa aquí en el Perú llamado Cuna Más, y que es un servicio de cuidado donde puedes dejar a los niños para que sean cuidados durante unas horas, y tiene un componente muy interesante de desarrollo neurológico del niño y de estimulación. Y luego están los servicios de educación. Nosotros les llamamos como de ciclo 1 porque es el primer momento en el que el niño acude a un espacio de salud, ¿no? Hay mucha investigación previa sobre las percepciones de las madres, ¿no? Las madres van a valorar mucho la forma en que se provee el servicio. No hay mucha investigación previa en el que encontremos que una mamá valora más el tiempo que invierte entre ir de un servicio al otro, si están o no los servicios conectados, sino más bien valoran mucho la forma en que atienden a estos niños, ¿no? Si sus necesidades son atendidas realmente, si los niños son felices en este espacio en el que acuden, ¿no? Y hay mucha investigación en contextos hospitalarios, en centros de salud, pero también hay vacíos en la literatura porque lo que no sabíamos o no sabemos mucho es cómo viven las madres este traslado, digamos, en la ruta, ¿no? Como de servicio en servicio, cómo van saltando de espacios en espacios. Entonces yo intenté conocer percepciones generales sobre los servicios, limitaciones y fortalezas de esta ruta de servicios que ahora las vamos a ver, cuál es la ruta real que realmente pasan las madres, porque el Estado se configura de cierta manera, pero la vida es otra, las cosas suceden de manera distinta, entonces, ¿qué está pasando realmente? Y bueno, y también por allí intenté descubrir algunos efectos de la COVID-19, ¿no? Yo me acerqué a esta investigación con una metodología cualitativa, básicamente. Conversé con mujeres gestantes, con madres primerizas que tienen hijos en el primer año de vida, madres que están en zona urbana y zona rural, en un distrito llamado Caraballo, donde trabajé algún tiempo, y además que tengan cierta disposición a equipos celulares para poder conversar, ¿no? No participaron niños que tuvieran alguna necesidad especial, específica, tampoco madres con algún nivel de capacidad de decisión afectada por algún problema severo de salud, ya sea físico o mental, porque iban a necesitar seguramente de otros servicios que en este momento yo intentaba no mirar, ¿no? Otros servicios especializados. Conversé con tuve que separar un poquito la data, o más bien a los grupos de las participantes, como en trimestres. Entonces tenía 4 madres gestantes del último trimestre, perdón, y luego un poco configurando los grupos a partir de las edades de los niños, ¿no? De 0 a 3 meses, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12. Apliqué algunas entrevistas a profundidad, fui haciendo llamadas continuas porque, dada la pandemia, muchos de ustedes habrán pasado porque la recopilación de información se daba por teléfono o por sesiones en Zoom. En este caso yo tenía que hacer muchas llamadas por teléfono y llamadas recurrentes además, porque algunos temas iban quedando pendientes, ¿no? Y bueno,
los resultados nos muestran cosas bien interesantes, ¿no? En esta tablita que ustedes pueden ver aquí al costado, van a ver cómo están ubicadas territorialmente las mamás. Si se dan cuenta, están como, hay un grupo separadas en zonas rurales que tienen este colorcito, y las que están en una zona más urbana tienen este otro color. Y están relativamente cerca las madres participantes que viven en la zona urbana, ¿no? Y en el otro lado, lo que podemos evidenciar es básicamente dónde están los servicios a los que pueden acudir territorialmente hablando, ¿no? A los que tienen oportunidad de ir. Entonces, las cruces son servicios de salud, como ven, hay muchos. Todos los libritos son servicios educativos, también hay varios. Y todos los que ven a un adulto con un niñito son servicios de cuidado, ¿no? Todos los servicios de cuidado son menos, en realidad, en el espacio, por tanto eran menos conocidos. Y como ven, hay mayor presencia de servicios de salud, con lo cual hay, digamos, una mirada del cuidado y el desarrollo de los niños más centrado en el sector salud que en otros espacios. Incluso en el diálogo con las madres uno iba descubriendo que había una mayor necesidad y preocupación por el sector salud, porque vean si mi hijo nació bien, si a la primera semana todo está bien, si al primer mes está tranquilo, si tiene o no tiene anemia, si ya tuvo o no tuvo sus vacunas. Por supuesto que todos estos servicios se vieron cancelados en este tiempo porque no había nada. Se cerraron todos los centros de atención. En Perú, la pandemia, solo se mantuvieron abiertos los hospitales de mayor nivel para atender a los casos COVID, y todos los centros de salud de niveles 1, 2 y 3, que son los pequeñitos que ustedes ven ahora como unas crucecitas en diferentes lugares, estaban totalmente cerrados, ¿no? Y más o menos esta mirada que les estoy mostrando aquí es la ruta que seguía la mamá, ¿no? La mamá a la que yo entrevisté, el grupo de madres a la que yo entrevisté. Primero acudían al centro de salud cuando estaban gestando. Normalmente cuando querían acceder a una ecografía, como vemos acá, teníamos que ir a un centro materno-infantil, que es como un segundo nivel del centro de salud normal, y ellos sí tienen ecografía, incluso atienden parto y demás. Pero a veces este servicio fallaba. Entonces, ¿qué pasa cuando falla el servicio? Las madres tenían que ir y gastar su dinerito en hacerse la ecografía en un centro de imágenes particular, privado, ¿no? La ruta del Estado no te dice eso. La ruta del Estado te dice, vas a ir al centro materno infantil y ahí te tienes que hacer la ecografía. Pero en la vida real lo que sucede es que no hay la ecografía, o no hay profesional de salud, o no hay equipo. Simplemente no hay, y tienes que acudir a otro espacio donde te cuesta esa atención, ¿no? Después de eso, el nacimiento se da en los hospitales o en los centros maternos infantiles, dependiendo de cuál está más cercano hacia ti y dependiendo también de la jurisdicción en la que te encuentras. Y aquí coloco el tema de la RENIEC porque una experiencia bien interesante que descubrimos en esta investigación es que algunas oficinas que te dan la identidad, que te dan el DNI, están adscritas al hospital, o sea, están en el mismo lugar. Entonces la madre puede dar a luz y rápidamente gestionar ella o algún familiar el DNI de su pequeño para acceder en ese momento, rápidamente, ¿no? Cuando no sucede esto, cuando el espacio en el que la madre dio a luz no tiene esa oficina adscrita de la RENIEC, no hay ese eslabón, digamos, esa articulación, pues entonces la madre tiene que ir otro día a esta oficina de la RENIEC para acceder al servicio de identidad, ¿no? Entonces la ruta, si bien tiene un sentido lógico, también tiene ciertas particularidades que son importantes de notar, ¿no? Y finalmente, en este tiempo de vida, las madres vuelven, después de haber dado a luz, al centro de salud, ¿no? Para el acceso a las vacunas y para el acceso al programa CRED, que es Crecimiento y Desarrollo, para ver si la evolución del desarrollo del niño durante todo este tiempo, ¿no? Puedes acudir a ese servicio incluso hasta los 5 años. Y a veces, pues, también puedes ir al hospital para algunas necesidades físicas que tengan los niños, ¿no? La particularidad de este servicio, de esta ruta, es que
si se dan cuenta, yo les comenté que existían los servicios de cuidado y los servicios educativos, pero aquí no figuran. ¿Y por qué no figuran? Porque en este grupo particular de madres, en esta zona en específico, no era un tema evidente, no era un tema además necesario, ¿no? Y en muchos casos no conocían que habían estos otros servicios. Permítame regresar al mapa. Los servicios están, ¿no? Ven al adultito con su niño, están ahí, pero las madres no lo conocían necesariamente así. Entonces, era bastante llamativo esta diferencia, ¿no? Y aquí intento en este cuadro hacer un poco un comparativo entre las rutas, ¿no? La ruta A, por ejemplo, es la que te dice el Estado y el Estado te dice vas a tener todo menos, no te dice que existe el servicio pagado para la ecografía, ¿no? Digamos, no está dentro de sus competencias. La ruta B, para mí, es la ruta oportunidad, es decir, todo lo que tienes al alcance y además no tan lejano a lo que puedes acudir y todos los servicios están presentes. Y la ruta C, la más interesante para mí, es la ruta a la que realmente acudían las madres, ¿no? Acuden a todos los servicios del Estado, menos la parte de cuidado, que es el programa Cuna Más, y menos la parte educativa. Al menos en estos primeros años, no. ¿No? O sea, no inician tempranamente un proceso educativo tampoco, ¿no? Y acuden a los servicios privados, ¿no? Algunas fortalezas y limitaciones entonces de este tema es que yo rescataría mucho la integralidad interna que existe en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Claramente uno sabe y hasta de memoria las madres se aprenden que van a ir saltando de servicio en servicio de salud rápidamente, ¿no? Pasan de un centro de salud a un centro materno-infantil, a un hospital, saben además qué servicios hacer, qué acciones hacer en cada espacio y conocen además las rutas internas de cada espacio, ¿no? Están tanto tiempo pasando en los centros de salud que ya saben dónde voy primero a pagar y dónde voy luego a registrarme y luego dónde está la consulta, ¿no? Con un colega investigador le decía la ruta del tallarín, ¿no? En los centros de salud, porque todo está tan mezclado que vas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, te dio el mediodía y no terminaste incluso a veces hasta de atenderte. Sin embargo, las madres lo conocen, lo viven y lo apropian también, ¿no? Otro punto a favor es que también existe una integralidad externa en los servicios. Esta experiencia que yo les decía de el centro de salud, el hospital, más la oficina de la RENIEC en un solo espacio, es un claro ejemplo de cómo dos servicios totalmente distintos que dependen estatalmente de dos entidades distintas, aquí están unidas y facilitan que si das a luz en ese momento ya tienes el DNI rápidamente, con tu DNI en la mano al día siguiente puedes ir a cualquier centro de salud a atenderte. Eso habla de una celeridad en el proceso que puede ayudar mucho, ¿no? Que a nivel de atención primaria puede ser sumamente rápido y beneficioso para las madres, ¿no? Y además también otra fortaleza interesante es que estos espacios se convierten en espacios de socialización naturales para las madres, ¿no? Visto ya desde una mirada más sociológica, antropológica, el hecho de estar allí mucho tiempo termina siendo un momento en el que también compartes con otras personas que son tus iguales, ¿no? Digamos, hasta cierto sentido. Y eso es beneficioso también, porque cuando hay cambios en los servicios o cuando los servicios se van configurando de manera distinta, es rápidamente que el grupo de personas que se atienden en un espacio y que se suele ver con recurrencia, apropia también estos cambios en los servicios, ¿no? Entonces es más fácil que la información pueda diseminarse y la gente pueda entenderlo y usar un servicio diferente si es que hacemos cambios en la gestión, por ejemplo, ¿no? Y algunas limitaciones importantes son que no en todos los servicios hay una integralidad externa, consistente además, ¿no? Hay ausencia de sinergias. El ejemplo entre el centro de salud y la RENIEC para la identidad es solo un ejemplo, pero hay otros servicios alrededor que lo que finalmente ocurre es que cada uno está por su lado y por su cuenta y no necesariamente la información
digamos, no necesariamente están integrados, ¿no? Por dos motivos, porque la información no se comparte, es decir, estamos haciendo esfuerzos en el país por tener un padrón nominal y poder seguir a todas las mamás en un solo, y a todos los niños en un solo espacio, pero esto todavía no es una realidad, ¿no? Entonces, sería muy bueno que los servicios logren tener una información del niño cuando nace y que esta información pueda ser compartida entre diferentes sectores, de modo que facilitas la ruta y facilitas que ese niño y esa madre sea atendida en el sector salud durante un tiempo y rápidamente pase al sector protección y rápidamente pase al sector educación, porque los servicios estén mejor integrados con la información de ellos, ¿no? Eso es bien complejo todavía en el país y termina pues ocasionando grandes malestares, pérdidas de los pacientes, de las atenciones en el proceso. Muchas de las madres terminan cansando, entonces ya no van. Muchos de los niños terminan ya no acudiendo a las vacunas, ya no acudiendo o dejando de acudir a los servicios, ¿no? Y lo otro que me parecía más preocupante en este contexto, y ya con esto para ir un poco cerrando, es que habían fugas como la de las ecografías privadas, ¿no? Que si bien es cierto, tiene un sentido que exista, ¿no? Porque hay una demanda de ese servicio y entonces existe un espacio privado que lo oferta, ¿no? El Estado termina, digamos, impulsando, reforzando un atajo finalmente que todos tienden a tomar, ¿no? Es decir, si yo tengo que acceder a la prueba de la ecografía en determinado espacio, pero no lo encuentro. Diego, perdón, nos quedan un par de minutitos. Sí, ya con esto estoy cerrando, gracias Jorge. Si yo no encuentro el servicio, lo que va a pasar muchas veces es que, bueno, el servicio ya no está, entonces voy a otro servicio que atiende y eso es una pequeña fuga, ¿no? Y ante repetidas veces ya se va convirtiendo en un atajo normalizado, ¿no? Entonces tenemos ejemplos en los que muchas veces las personas tienden a mencionarnos que ya saben que el servicio no va a estar, y entonces ya no nos molestamos en ir y buscarlo, sino que, bueno, vamos nomás de frente al servicio privado que está allí, además está muy cerca territorialmente hablando, para poder acceder a esto que de alguna forma el servicio estatal de salud no está cumpliendo, ¿no? Entonces eso es un detalle bastante relevante. Y bueno, hay varios otros detalles en la investigación, pero quisiera quedarme aquí nada más trayendo a colación algunos efectos que hemos visto en el tema de la COVID-19, ¿no? Lamentablemente ha habido un quiebre total, un cierre total de las atenciones, en este caso para los niños, como vacunas, como el control del niño sano, tamizaje de hemoglobina y otras cosas. Y eso ha impedido también que los niños tengan la oportunidad o las madres tengan la oportunidad de conocer la existencia de otros servicios, ¿no? Hay altos niveles de preocupación, hay una debilidad en el seguimiento y en la orientación a distancia que se puede hacer a las madres y también se han reducido las posibilidades de acceso a otros servicios como espacios de cuidado, lo que yo les mencionaba, y como espacios educativos, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Desafortunadamente estamos sobre el tiempo ahorita en este momento. Vamos a pedirles, por favor, que estén al pendiente del chat para que puedan revisar las preguntas que les puedan hacer a continuación y tenemos que brincar a la siguiente sesión. Muchísimas gracias por la presentación, Diego. Un fuerte abrazo hasta el Perú. Un abrazo también. Hasta luego.